un consejo nos ayuda a ver un problema desde un punto en el que quizá no lo habíamos considerado, a ver nuevos ángulos, a ver nuevas maneras de solucionarlo, a entender mejor el problema tal vez. Y la validez de este consejo pues depende de quién lo da, la sabiduría que tiene, la confianza que le tengamos. Y a veces un consejo se sigue al 100% y a veces en parte. Pero ¿qué pasa cuando tenemos dos consejos? Dos consejos que consideramos vienen de fuente creíble, dos consejos en los que podemos apoyarnos. Entonces, tenemos un dilema. ¿Cuál de estos consejos seguiremos? Sobre todo si un consejo es contrario al otro consejo. Bueno, esto pasó con Absalón. Vamos a segunda de Samuel. Vamos al capítulo 17. Y ahí vamos a ir en este momento al versículo 14. Dice así. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Vamos a hablar. Señor Dios y Padre, te damos gracias porque tenemos tu palabra, algo digno de credibilidad, digno de confianza, en el que podemos apoyarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Podemos encontrar ahí la sabiduría que necesitamos para toda nuestra vida, y te pedimos que nos des entendimiento, luz sobre tu palabra, que nos des de tu espíritu, porque muchas veces, aunque tengamos la palabra, si no tenemos a tu espíritu de nuestra parte, no vamos a poder entender lo que realmente dice. Ayúdanos, Padre, obra en nosotros, usa tu palabra con tu poder y obra según tu voluntad para tu gloria. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Bueno, hemos estado estudiando este libro de Samuel. Llegamos a esta parte de la rebelión de Absalón, un hijo de David, contra él. Esta rebelión había crecido con fuerza. Absalón ya estaba en la capital del reino, ya estaba en Jerusalén, junto con todos sus aliados, mientras David estaba huyendo. Husai, un amigo de David, se infiltró en la conspiración y convenció a Absalón de que lo apoyaría, de que lo ayudaría como había apoyado a su padre. Enseguida, Ahitofel, que había sido consejero de David, pero lo había traicionado, comenzó a dar consejos que le permitirían a Absalón consolidar su reino. El primero fue que Absalón durmiera con las concubinas de su padre para dejar clara su determinación de quedarse con el trono. Al hacerlo, tomaba el lugar del rey y se supondría que David lo aborrecería por eso. Sus partidarios al mismo tiempo sabrían que ya no había marcha atrás, y Absalón siguió este consejo. Pues bien, el consejo de Ahitofel
los versículos 1 a 4 de nuestro capítulo. Dice: entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. El segundo consejo de Ahitofel fue atacar a David enseguida. Y era realmente el consejo adecuado. Se debía destruir a David. Como político, Ahitofel sabía que debía quitar a David de su camino de inmediato y para siempre. Cualquier retraso en este objetivo era peligroso. Y ese era el momento. Si atacaban directamente a David, habría pocas bajas de su lado. Y al morir el rey viejo, que además ya era anciano, pues el sucesor natural era el hijo, y el pueblo aceptaría como rey, como nuevo rey, a este hijo. Y era lo que siempre había sucedido, era la costumbre que el hijo heredara el trono del padre. Para hacer esto, él iría al frente de 12,000 hombres esa misma noche para atacar a David, con la gran ventaja de que David y sus hombres estarían fatigados por el viaje, estarían fatigados físicamente y también mentalmente, porque estaban huyendo, emocionalmente estarían pues debilitados. No les daría oportunidad de tomar un respiro, no tendrían ni fuerza ni claridad de mente para defenderse. Él atacaría por sorpresa. Se enfocaría en atacar solamente a David, y los demás pues huirían. Tendrían oportunidad de regresar en paz si estaban dispuestos a servir a Absalón. No habría víctimas innecesarias. Así aumentarían los hombres que seguían a Absalón, y él daría una imagen de un hombre misericordioso y generoso con aquellos que se le habían opuesto. El río Jordán sería como una barrera que impediría que David escapara. No tendrían tiempo para cruzar cuando llegara Ahitofel con sus 12,000 soldados. Como no esperaban el ataque, pues, cruzar ese río no era fácil, pues estarían ahí detenidos. Al mismo tiempo, Absalón estaría a salvo en Jerusalén sin que hubiera la posibilidad de que muriera o que fuera capturado si había una batalla. Si algo salía mal, Absalón estaría en una fortaleza, todavía estaría en posición de mantener el reino sin importar el resultado de la batalla. El plan no tenía ningún riesgo, llevaba el objetivo de establecer el reino de Absalón. Los ancianos de Israel y el mismo Absalón recibieron con agrado este consejo, como dice el texto. Tenemos el consejo de Usai. Y dijo Absalón: llamad también ahora a Usai arquita, para que oigamos, asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usai vino a Absalón, le llamó a Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel,
¿Seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces, Husai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Y añadió Husai: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo, cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y los que están con él son esforzados. Pues después de recibir el consejo de Aitofel, Absalón decidió buscar también el consejo de Husai Arquite, que pensó lo estaba apoyando a él en ese momento. En general, buscar un consejo es sabio. Sin embargo, en este caso, hubiera sido prudente tener mucho cuidado al considerar cualquier consejo dado por Husai, porque pues, no había sido probado de qué lado estaba. Pero la mano invisible de la providencia divina estaba trabajando, inclinando los corazones de Absalón y los ancianos de Israel a preferir el consejo de Husai en lugar del de Aitofel. Pues, de manera imprudente, Absalón les reveló a Husai todo el plan, todo el consejo que le había planteado Aitofel. No le preguntó simplemente, pues dime qué hacer, qué piensas, sino le contó todo el plan. Y ahora Husai sabía qué consejo debía tratar de neutralizar. El primer paso fue refutar ese plan y lo hizo de manera que no pareciera ofensivo para Aitofel, a quienes todos consideraban un consejero sabio. Y dijo: el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Lo que está diciendo es que generalmente el consejo de Aitofel es muy bueno. Incluso este consejo en particular normalmente sería muy sabio. Sin embargo, en este momento, con estas condiciones que tenemos, no funcionará. Hay circunstancias únicas que requieren algo diferente. El problema con el consejo de Aitofel es que David y sus hombres son valientes, de hecho son más valientes que los demás, y aún si Aitofel sale inmediatamente con 12,000 soldados, los que están con David son hombres que no van a huir, al contrario, estarán enfurecidos por lo que ha pasado, como una osa a la que le han quitado sus cachorros. Eso los hará pelear pues de una manera feroz, desesperada. En segundo lugar, David no estará con sus hombres. El plan de Aitofel solo funcionaría suponiendo que David estuviera con sus hombres cuando Aitofel caiga sobre ellos. Pero David, en este momento, probablemente estará escondido en alguna cueva o en algún otro lugar, como acostumbraba a hacer cuando estaba siendo perseguido. Y sus hombres estarán listos esperando el ataque. No será una victoria rápida, ni será la derrota de un solo hombre. Y por último, si algunos de los hombres que van con Aitofel caen, cuando otros lo escuchen,
se perderá la determinación y el apoyo, porque pensarán que el pueblo que te sigue ha sido derrotado y todos tendrán miedo, porque saben que David y sus hombres son valientes y son guerreros muy reconocidos, muy capaces y con experiencia. En realidad, David y sus hombres estaban con la amargura de ánimo que Aitofel había predicho. Pero Husai estaba tratando de sembrar alguna duda en las suposiciones de Aitofel. Si podía hacerlo, entonces podía sugerir un plan alternativo que en realidad ayudaría a David a tener ventaja sobre Absalón. Y eso fue lo que hizo. De los versículos 11 a 13. Aconsejo, pues, que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Berseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. El plan sugerido por Husai era que todo Israel se uniera en un solo ejército bajo el mando de Absalón, en lugar de solo 12,000 soldados, que serían demasiado poco para enfrentarse al supuestamente bien entrenado ejército de David. Y así Absalón tendría una enorme ventaja en número. Con todo eso, Husai estaba intentando dar más tiempo a David. Sabía que el plan de Aitofel era mucho mejor, atacando por sorpresa a un cansado David que sería impedido por el río Jordán a irse, quedaría atrapado entre el río y el ejército que lo atacaba. No podría escapar. Husai quería advertir a David para que inmediatamente cruzara el río y tuviera tiempo de prepararse y también para descansar. Le dijo a Absalón que él mismo debía dirigir el ejército. Así podría mostrar valor y determinación delante del pueblo. En realidad, Husai sabía que si Absalón salía de Jerusalén, quedaría vulnerable. Podía ser herido, podía ser capturado y David recuperaría el trono. Le digo que atacar solo a David no iba a funcionar, sino que debía atacar y destruir a todos los que estaban con David. No debía perdonar a aquellos hombres que eran incondicionales a David, y así podría evitar una oposición en el futuro. Los debía destruir a todos. Pero estos preparativos darían tiempo a David y a sus hombres para prepararse para la guerra. Dijo además que si David se refugiaba en alguna ciudad, Absalón tendría un ejército tan grande para acabar con cualquier ciudad y cualquiera que se atreviera a darle refugio. Entonces, antes de que le pregunte, Husai contestó a las posibles objeciones y así quedó su plan como mejor. Con su consejo, Husai buscaba frustrar el consejo de Aitofel, que era el mejor consejo contra David en ese momento. Pero principalmente quería dar tiempo a David para que llegara a una región donde pudiera moverse libremente, donde pudiera escapar, donde pudiera
tuviera más espacio, fuera más seguro. Además de convencer a Absalón de que saliera de Jerusalén, y al hacerlo él se ponía en la posición que Aitofel quería poner a David. Si Absalón caía, se acababa la rebelión con muy pocas bajas. Pero el Señor es el que frustra y prospera los consejos. Dice el versículo 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai Arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Absalón y sus seguidores prefirieron el consejo de Husai Arquita. Husai tuvo éxito en la misión que le encomendó David después de aquella oración en el Monte de los Olivos. Pero no fue Husai el que engañó a Absalón y a su gente. Se ve claramente la mano de la providencia divina, logrando su propósito decretado, inclinando el corazón de los hombres. Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. La soberanía de Dios no solo determina el resultado de los acontecimientos, y no solo controla todas las circunstancias para lograr su voluntad, también inclina los corazones de los hombres en la dirección que él desea. Aquí encontramos que el buen consejo de Aitofel no fue tomado y fue recibido el consejo de Israel, porque Dios se había propuesto frustrar el buen consejo de Aitofel para la destrucción de Absalón. Nadie podía detener el reino de David, porque es el reino de Dios en la tierra. Un reino en el que un descendiente de David reinaría por toda la eternidad, sin importar las oposiciones, las guerras, las dificultades. Ese reino de David es un antecedente del reino eterno de Cristo, al que nadie puede oponerse. Dice el Salmo 2, versículos 1 a 6. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes estarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. El deseo y la voluntad de Absalón y los ancianos de Israel fueron cambiados de tal manera que rechazaron el mejor consejo y tomaron el que cumplía el propósito divino. Y esto tiene sentido para nosotros ahora, porque hemos visto cómo Dios ha hecho esto mismo con nosotros. Ha inclinado nuestro corazón en un sentido, pero al contrario de que con Absalón, en un sentido positivo. ¿O cómo es que tus deseos han sido transformados de deseos naturalmente egoístas
y corruptos a deseos buenos y justos conforme al corazón y a la mente de Dios? ¿Cómo podemos tú y yo, que vivíamos para construir nuestro propio reino, de repente, genuinamente, tener una visión que busque exaltar el reino de Cristo? Es un cambio sobrenatural. Es una obra de Dios por su Espíritu. Ningún verdadero cristiano cambia su naturaleza por su propia voluntad. Es imposible. Aborrecemos a Cristo y a su reino. Todo ser humano en su estado natural lo hace. Pero Dios, por el nuevo nacimiento, nos ha cambiado. Nos quitó el corazón de piedra y nos dio un corazón de carne que abrazó nuevos deseos espirituales que son repulsivos al hombre natural. A veces, cuando esos hombres naturales viven en su vida una rebelión constante contra Dios, endurece a las personas y las entrega a sus bajos deseos. El juicio de Dios cae sobre ellos y son entregados a una mente reprobada que lo rechaza y es incapaz de reconocerlo y de darle gracias. Las Escrituras nos enseñan que el corazón del rey está en la mano de Jehová, que todo lo que quiere lo inclina. Dios puede cambiar el corazón, hasta del rey, para lo mejor o para lo peor. Aquí el Señor inclinó el corazón de Absalón y los ancianos a dar la espalda al buen consejo, al consejo lógico, hasta la derrota definitiva y la destrucción de Absalón. Absalón tenía todo bajo control. Tenía el buen consejo de Ahitofel. Tenía el reino en sus manos. Tenía delante todo el futuro, un futuro brillante, pero en contra de Dios. Tristemente, es lo que todo incrédulo hace. Cada persona fuera de Jesucristo vive cada día en contra de la voluntad de Dios. Quiero vivir a mi manera. No quiero saber nada de este Dios, de sus leyes. No quiero saber nada de mi pecado. Soy independiente y haré esto y haré aquello, haré lo que yo quiera. Es mi vida, yo la vivo como yo quiera. Y así vive. Es vivir en la insensatez hasta que todo esté arruinado. El antídoto, dicen los versículos 15 a 20. Dijo luego Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: así y así aconsejó Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel. De esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Aimás estaban junto a la fuente de Requel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Ellos fueron y se lo hicieron saber a David, pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo,
Los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Bahurim, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, descendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿Dónde están Aimás y Jonatán? Y la mujer les respondió: Ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Según lo que habían acordado, Husai contactó a los sacerdotes y les hizo saber lo que habían aconsejado Aitofel y él en la corte, para que a su vez ellos lo hicieran saber a David. Él no sabía cuál sería la decisión que tomaría Absalón, cuál de los dos consejos tomaría. Pero David debía cruzar el Jordán esa misma noche para que tuviera espacio y tiempo antes del ataque de Absalón con su numeroso ejército o el ataque de Aitofel. No era fácil hacer llegar la información. Jonatán y más, los mensajeros, pudieron encontrar ayuda en el camino. No toda la nación estaba con Absalón, especialmente desde que públicamente deshonró a las concubinas de David, y además, indudablemente, la providencia de Dios actuó para que David se enterara de los planes. En los versículos 21 y 22. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron, y dieron aviso al rey David, diciéndole: Levantaos y daos prisa en pasar las aguas, porque Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó, y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Cuando David recibió la información, cruzó el Jordán con todos los que estaban con él. Otro ejemplo del cuidado providencial de Dios por su siervo y para su pueblo. Ni uno solo se perdió. Es igual al cuidado de Cristo por los suyos. El Evangelio de Juan 18:9 dice: para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí a ninguno. Dice el versículo 23, pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Así como David y sus hombres son librados, su enemigo se lanzó hacia la destrucción por su propia mano. Aitofel estaba seguro que si le daban tiempo a las tropas de David, acabarían por destruir a Absalón y a su ejército. Y entonces él sería ejecutado por traidor. Aitofel no era simplemente un funcionario del gobierno que cometió un error político. Era un enemigo del rey escogido por Dios. Uno de los muchos de los que leímos ahí en el Salmo 2, están en el mundo, están en contra
de Dios y de su escogido. Este poderoso hombre no puede hacer nada contra la soberanía de Dios. El fin de Aitofel es una señal de lo que le sucederá a todos los enemigos del rey y el reino de Dios. Nadie puede atacar al reino de Dios sin ser destruido por su poder. Dicen los versículos 24 a 26. David llegó a Mahanaim y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarvia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. David fue a Mahanaim, un lugar en el que había estado Jacob cuando él venía hacia su casa, antes de encontrarse con Esaú. Y ahí vio dos campamentos, vio ángeles que estaban por ahí, y lo vio como una señal para David. Ahí fue donde llegó David, en ese presagio, y organizó ahí sus fuerzas para oponerse a la rebelión. Y que Absalón cruzó el Jordán al frente de un ejército muy numeroso. Nombró jefe del ejército, de este ejército, a Amasa, que era primo de Joab, que a su vez era el general anterior, era el ejército de David. Y puso su campamento en la tierra de Galaad. Estaba siguiendo el consejo de Usai. Dice los versículos 27 a 29. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Bueno, David y sus hombres habían huido, habían escapado de Jerusalén, y no se fueron sin nada, no tenían recursos. Pero 3 hombres a quienes David había mostrado bondad en el pasado, tuvieron compasión y los ayudaron. El primero era de una nación enemiga de Israel, era de Amón. Sobi, hijo de Naas, que era rey de Amón, a quien David había enviado siervos para consolarlo por la muerte de su padre. El segundo era el que cuidó a Mefiboset antes de que David llevara a Mefiboset, el hijo de Jonatán, a Jerusalén. Y el tercero era un hombre muy rico. De él se dan detalles en el capítulo 19, entonces vamos a dejarlo para ese momento. Pero desde luego sabemos que detrás de la compasión de estos hombres se encuentra funcionando la providencia de la voluntad de Dios para el cuidado de David y su gente. Ellos son instrumentos de Dios, suministrando a David los recursos que a última instancia pertenecen a Dios, como todo lo demás. Sin importar su nacionalidad u origen,
son siervos de Dios porque están del lado del rey que Dios ha designado. Y lo hacen corriendo un gran riesgo para sus vidas. En ese momento no se sabía el resultado de la rebelión, y con el ejército que traía Absalón era bastante probable que acabara matando a David. Pero estos hombres apoyaron a David. Eligieron al que Dios ha elegido. Al servir al pueblo de Dios, sirven a Dios mismo. El motivo principal para el servicio cristiano y para ser generoso con nuestro prójimo debe ser glorificar a Dios. No porque pensemos que nuestros méritos obligan a Dios a bendecirnos, porque la expiación que hizo Cristo por nosotros es infinitamente más valiosa que todos nuestros servicios juntos. Sin embargo, frecuentemente Dios bendice a los que bendicen a otros. Él no los necesita, pero recompensa los servicios que se prestan a los que Él ama, a su pueblo en este mundo. Dice Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Dice Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Aquí David es recompensado por el bien que hizo. No podía saber cuando él cuidó a Mefiboset, no podía saber que estaba sembrando lo que mucho después iba a cosechar, cuando fue recompensado por cuando ahora él estaba necesitado en el desierto, cerca de... No sabía que Sobi lo apoyaría después de que su hermano Hanún fue derrotado y David lo había apoyado a él para que pudiera gobernar. Pero estos hombres consideraron a David y a su ejército, aunque eran muchos, tenían mucha necesidad, y mostraron la misma bondad que ellos habían recibido. Dios devolvió la generosidad a David cuando menos lo esperaba, pero cuando más lo necesitaba. Muchos otros en Mahanaim vieron la gran necesidad del rey y sus acompañantes, pero prefirieron ver en otra dirección. En ese momento el rey no estaba en posición de ayudarlos, no podía hacer nada por ellos, así que no vieron la necesidad de sacrificar sus recursos. Ahora mismo, el Rey Jesucristo está en el desierto con su pueblo, porque este mundo es un desierto árido, y hay un usurpador al trono que tiene muchos seguidores. Están tratando de destruir el reino de Dios. Que no seamos como los que están mirando a otro lado. Que estemos dispuestos a tomarnos la molestia y sacrificarnos para la gloria de nuestro Rey. Que cada quien se pregunte qué puede hacer para la edificación del cuerpo de Cristo y que le sirvamos hasta que todos lleguemos a la tierra prometida.
Para los que están todavía sin Cristo, aferrándose al mundo, un mundo que se está desvaneciendo como el polvo. Vean a dos hijos de Naas, ese rey pagano. Uno, Hanún, un enemigo del rey David. El otro, Sobi, un amigo y siervo del rey. Dios no necesariamente salva a grupos familiares. A veces divide a la familia. Hay cabras y ovejas viviendo en la misma casa, comiendo en la misma mesa, mientras estamos en esta tierra. No presumas ni por un momento que debido a que tus padres son salvos, tus hermanos, o incluso todos los demás en tu casa son salvos, eso te garantiza la salvación a ti. No hay un pase familiar para entrar en el reino eterno. Tú puedes conocer a todos los cristianos del mundo y puedes conocerlos bien, convivir con ellos. Pero si tú personalmente no conoces a Cristo, si tú no te has arrepentido de tus pecados y abrazado a Cristo con una fe propia, no con una fe familiar, entonces no tienes ninguna razón para pensar ni por un momento que el favor de Dios está sobre ti. De hecho, si mueres fuera de Cristo, tu juicio será más severo por toda la luz que has rechazado, que ha estado a tu alrededor por tanto tiempo. Solamente hay dos opciones. Un rey impostor y un rey verdadero. Dos reinos en conflicto. El reino de Cristo y el mundo. A uno de los dos perteneces y a uno de los dos servirás. Te rebelarás contra el rey verdadero o lo servirás. No hay otra opción. Que Dios coloque en nuestro corazón la urgencia de la salvación para que podamos ir en pos de Cristo. Porque nadie entrará al cielo por medio de otros. La salvación es personal y solo por medio de la persona de Cristo, el verdadero Rey.